Dios les bendiga, hermanos. Es gran gozo estar acá una vez más entre ustedes para continuar gozándonos en la palabra del Señor. Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 1. Y leemos del 10 al 19 en esta ocasión. Del 10 al 19. Saben que vamos por partes. Si se fijan, ayer culminamos en el versículo 9, avanzamos del 10 al 19, siempre mirando las enseñanzas no de una manera desvinculada, sino como una línea que va trazándose para seguir otorgando lo que es esta sabiduría de Dios. Dice el versículo 10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El Señor bendiga su palabra. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias una vez más en esta noche que nos has permitido estar reunidos acá en esta iglesia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Sabemos que tú cuidas de nosotros. Tú incluso has diseñado los días y los tiempos para que nosotros vivamos en ellos. Pero ante todo, Señor, agradecemos la obra de Cristo por nosotros, esa gran redención. Y agradecemos también, Señor, la sabiduría de tu palabra que está a nuestra disposición, la cual podemos pedirla, la da sin reproche, la cual podemos usarla y es eficaz. Por eso te rogamos, Señor, que nos des cada día más un corazón más obediente para que nosotros podamos seguir esta palabra, de manera que podamos, Señor, cosechar los frutos que ella produce y que de esa manera podamos darte gloria y honra porque solo tú la mereces. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, entonces estamos acá en el libro de Proverbios. Sabemos que la intención de Dios para su pueblo es que su pueblo conozca su sabiduría. Y Dios ha mostrado su misericordia de varias maneras hacia nosotros. Incluso podemos presenciar la obra de Cristo, pero también podemos ver cómo Dios nos ha dado su palabra. Y la palabra es un libro abierto. La palabra es un libro que podemos consultar, incluso que podemos escuchar, que podemos vivir y practicar. Y ahí nos damos cuenta del profundo interés que nuestro Dios tiene de que nosotros seamos conformados a su imagen y semejanza. Él está encaminándonos hasta otorgarnos esa sabiduría que necesitamos, y es lo que podemos ver en Proverbios. Entonces, en esta sección, amados hermanos, que tenemos aquí por delante, que arranca en el versículo 10, volvemos a ver esa introducción que Salomón hace de ese cuidado paternal. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Tenemos esa primera parte de lo que vamos a ver, y realmente todo este pasaje que hemos visto nos muestra realmente cómo opera la maldad en relación al Hijo de Dios. O sea, nosotros podemos saber, hermanos, que nosotros hemos venido a Cristo por su gracia, pero la historia no acaba ahí, sino que tenemos todo un camino que caminar, y ese camino está muchas veces lleno de grandes desafíos y de acechanzas que el enemigo nos va a atender. Entonces, acá vemos ese llamado paternal que Salomón hace, pero
en la dialéctica divina vemos cómo Dios de la misma manera se dirige a nosotros como un escrito inspirado. O sea, Dios está diciendo a nosotros, hijito mío, si los pecadores te quieren, ¿qué cosa? Engañar. Y ustedes saben lo que es el engaño. O sea, el engaño nunca se va a presentar a nuestra vida de una manera peligrosa. Es engaño, o sea, tiene algún tipo de camuflaje. Tiene la tendencia de aparecer o la costumbre de aparecer como una cosa en apariencia inofensiva. Entonces es lo que podemos ver. Aquí hay una advertencia contra la seducción del pecado. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. O sea, dice que tal y como lo haría un padre, así se preocupa Dios por nosotros. Y nos dice que si las personas que no son creyentes quisieran acercarse a nosotros para hacer cierto tipo de engaño con nosotros, tenemos que estar alerta en eso. Por ejemplo, muchas veces el pecado se presenta como una forma divertida de vivir. Se puede presentar como algo aparentemente inofensivo. Y miren, a veces entre los mayores se oye decir, ya yo estoy pago, ¿verdad? Hay personas que han alcanzado cierta edad, cierta experiencia, que ellos dicen a veces, yo estoy pago ya. Porque ya yo sé hacia dónde dirigirme, porque tengo ciertos principios, ciertos valores que me guían. Yo no vivo como vive el mundo. Sin embargo, hay quienes atraviesan grandes desafíos. En su cabeza, por ejemplo, a veces llegan lo que llamamos dilemas morales. Por ejemplo, ¿qué hago con eso que se me está presentando? Pudiera ser que seamos tentados a una jugosa oportunidad. Algo que me diga a mí, mira, si tú haces esto, te va a ganar un buen dinero, te va a ir muy bien. ¿Qué tú opinas de eso? Pero cuando analizamos lo que hay detrás de eso, hay una cantidad de principios que yo voy a tener que quebrantar que van en contra de nuestro Dios. Entonces ahí el asunto se vuelve un tanto complejo. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean lo tajante que es la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios. La palabra de Dios no se anda con dilemas. Miren, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas. Hay que decir que no. Y a veces tenemos problemas con eso de decir que no. Yo recuerdo que mi madre es una persona muy dada al servicio. Ella si la necesitan, ella siempre, entonces a veces ella me decía, ay, pero que ahora me pidieron esto. Y le decía, mami, tienes que aprender a decir que no cuando usted no pueda. Porque a veces, sí, a veces querer quedar bien con todo el mundo se vuelve un problema. Uno tiene que ser organizado en esa parte. Hay momentos que vamos a tener que decir que no. Claro, decir que no no implica negarnos. No quiere decir que yo me esté negando algo que yo pudiera hacer. Quiere decir que si hay una razón genuina por la cual yo no puedo hacer algo, yo debo decir que no. Porque entonces luego me meto en dificultades, luego me meto en incomodidades. Pero en definitiva, aquí el asunto esencial es que si nosotros como creyentes tenemos unos principios que Dios nos ha dado, que están claramente expresados en la palabra, que nadie intente alejarnos de eso. O sea, que nuestro no sea claro y fuerte, que digamos, mira, la palabra a mí me dice que si los pecadores me quisieran engañar, que yo no debo consentir. Simplemente no debo hacerlo, porque yo no puedo, y es un tema del modo de vida del creyente, porque a veces las personas que no apoyan algunas doctrinas, ellos a veces te dan algunos argumentos. Por ejemplo, aquellos que creen, yo tengo la certeza, hermanos, de que la salvación no se pierde, porque ella no depende de mí, Dios me la regaló. No depende de mí, si dependiera de mí hace tiempo que se me hubiese ido de las manos. Pero alguna gente te dicen, entonces, como tú no la pierdes, tú vas a hacer cualquier cosa, porque igual tú no la vas a perder. Yo no se trata de eso, hermano. Le digo, mira, lo que sucede con esto es que la palabra siempre apunta a un cambio de naturaleza. O sea, a veces nosotros nos embarcamos en dilemas y en discusiones, pero hasta que Cristo no entre en el asunto no hay nada. Entonces, cuando Cristo está en el asunto, cuando Cristo nos hace nuevas criaturas a través de la regeneración en el Espíritu Santo, ya la cosa es diferente. Entonces, lo que habría que preguntarse si hay personas que dicen que son creyentes y viven de manera contraria, estos no son creyentes verdaderos porque sus obras dicen otra cosa. O sea, podrían decir que yo soy cristiano, pero si yo no demuestro eso con mi naturaleza de vida, esa salvación es cuestionable, porque se ve, el Señor mismo lo argumentó, que la persona era conocida por ese fruto. Entonces, aquí está clara la palabra. Hoy en día muchos jóvenes
caen en pecado porque aceptan invitaciones de impíos. Y cristianos también adultos, pero débiles en espíritu, débiles en la fe, pudieran caer en pecado porque se ven entre esa encrucijada de o agrado a Dios o sigo pareciendo el raro del grupo, o agrado a Dios o sigo recibiendo la crítica de que yo soy el santurrón. O sea, todo eso se va a dar, pero nuestra mente tiene que estar clara. Por ejemplo, nosotros tenemos que imaginar que Cristo, de hecho no imaginarlo, tener la seguridad de que Cristo es nuestro Señor. Y por lo general cuando doy clase para doctrina para bautismo a algunos jóvenes y algunos hermanos que van a tomar la decisión de bautizarse, yo siempre les digo a ellos, mira, hay una razón principal por la cual debemos bautizarnos. El Señor lo desea y lo ha pedido. Y cuando el Señor desea y pide algo, yo pienso que nosotros tenemos una función principal como pueblo, agradar a quien nos salvó. Entonces, si las cosas que yo voy a hacer van a ser del agrado del Señor, yo debo siempre optar por agradar a aquel que me salvó. Entonces, aquí podemos ver eso. Entonces, luego vamos a ver toda esa sección que va del versículo 11 al 14, la vamos a ver de nuevo, y vamos a ver la invitación como tal a hacer el mal. Él comienza advirtiendo, diciendo, hijo mío, si te invitan o te quisieren engañar, no consientas. Y ahí luego viene explicando toda la forma de engaño que aparece, todas las cosas que aparecen. Y miren, es una cosa que habla de la vida real. Es algo que habla de la vida real, porque yo no sé si usted, o sea, pasa de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, pero si usted se da cuenta, hermanos, eso está pasando realmente. A cada momento esas cosas van a llegar a nuestra vida. A cada momento vamos a tener la tentativa, la optativa de poder agraviar, de poder agregarnos a aquellos quienes no agradan a Dios. Entonces, del 11 al 14 dice, si dijeren, sigue advirtiendo, por si acaso te dicen, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivo como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una sola bolsa o un asunto común. Miren, en toda esta sección nosotros vemos cómo los pecadores organizan el mal, cómo se componen. Y miren, quizá nosotros no vamos a encontrar una persona que nos diga, vamos allí para que matemos a alguien o que derramemos sangre, pero sí podemos encontrar invitaciones a practicar cosas injustas, cosas no apropiadas. Eso puede pasar. Hay un montón de cosas. Olvídese que lo que más hay es manera de cómo pecar. Eso es lo que más aparece. Como les decía anteriormente, muchas veces pecamos con lo que hacemos, pecamos con lo que dejamos de hacer, pecamos con lo que pensamos. O sea, hay muchas formas en las que nosotros podemos pecar. Es muy fácil. Hay un montón de cosas. Tantas hay como usted se puede imaginar. Por ejemplo, en el 11 nos dice que se presentan como compañeros, buscando unidad. Pero es una unión que busca otros fines. Es una unión que no busca la gloria de Dios. Y es agradable, hermanos. Es bueno y agradable ser cristianos para la gloria de Dios. Es bueno y agradable. Se lo digo porque cuando nosotros contemplamos los tiempos, vemos el mundo en el que estamos viviendo, vemos cómo se mueven las cosas, nos damos cuenta como que Dios nos ha otorgado un puesto seguro en todo este caos. O sea, nosotros vemos la gente que dicen, oye, esto se está acabando, hay cosas que están pasando que yo no lo entiendo. Hay un llamado a que el pueblo de Dios no puede vivir como los que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos una esperanza. Y si vivimos del Señor somos y morimos también. Entonces eso es una gran ventaja. En el versículo 13, ellos prometen recompensas fáciles. Hallaremos riquezas. Llenaremos nuestra casa de despojos. Nosotros conocemos montones de historias de personas que quisieron encontrar una vida fácil y lo que trajeron a su vida fue total ruina.
A veces llegan unas cosas que aparecen por ahí, la gente se engaña en eso. Miren, allá al municipio de Gaspar Hernández, ubicado en Moca, según Luis, en el municipio de Gaspar Hernández, llegó un negocio muy sustancial. Era un negocio que se llamaba Telex Free. Eso estaba acabando. Y eso decía, mira, tú haces una inversión de lo que tú puedas, de 30 o 40 mil pesos en adelante. Había gente que se fue corriendo a hacer préstamos para meter ese dinero ahí, porque eso de que multiplicaba lo que tú ganabas y lo que había que hacer era solamente de que subir unos anuncios y entrar a unos usuarios, una cosa. Una cuestión muy fácil. Y la gente metiéndose ahí. Y eso fue tan terrible que incluso personas que perdieron la razón por la codicia. Perdieron la razón por la codicia. ¿Por qué? Porque gente que uno entendía que eran hábiles, que eran entendidos, incluso hermanos de fe, se metieron ahí, porque eso era lo último. Y cuando ese asunto explotó, las únicas personas que pudieron recuperar lo que habían invertido fueron los que entraron adelante, porque eso era un negocio piramidal, como le llaman. Eso llega a un punto que se derrumba y los que entraron de último se quedaron sin nada, como dice el refrán, el último mono que se ahoga. Y entonces, o sea, como que hay un robo grandísimo, porque hay una apariencia de asuntos que están bien, pero no están bien. Entonces, hay una irregularidad. Hermanos, la palabra habla del trabajo. Incluso nuestro Dios es un Dios que nos enseñó acerca de las labores. Dios crea el mundo en esos 6 días y luego en el 7º se sentó a contemplar lo que había hecho. Y dice que Dios reposó el 7º día, ¿verdad? Pero no estaba cansado. Nuestro Dios es inagotable. Lo que Dios hace es dar un ejemplo al pueblo para que el pueblo vea las cosas que se hacen. Entonces, hay que trabajar. Hay que hacer. De hecho, el pueblo de Dios es un pueblo laborioso, un pueblo que no busca lo fácil. Yo he escuchado casos de personas que, según ellos, Dios le ha dicho que no trabaje. El Señor me dijo que no trabajara. Y llegan para ahí y se sientan. Pero entonces yo entiendo que eso es un asunto que tenemos que evaluarlo teológicamente, bíblicamente. Esto hay que revisarlo, porque ok, Dios te dice que no trabajes, tú tienes una enfermedad, tú tienes, no, yo no tengo nada. O sea, y entonces, ¿a qué se debe esa parada de trabajar? Eso es complicado. Ese privilegio. Entonces, Dios nunca ha trabajado con vagos. Dios trabaja con gente ocupada. A Gedeón lo encontró sacudiendo trigo. Y dijo, no era una hamaca que Gedeón estaba arrancándose la barriga. A Moisés lo encuentra pastoreando las ovejas de su suegro. Ven, o sea, entonces Dios trabaja con personas laboriosas. No trabaja con personas que quieren acostillarse, quizás. Entonces, todo eso se ve allí. Por ejemplo, hay gente que buscando lo fácil encuentra grandes complejidades. Por ejemplo, la palabra también enseña que a veces cuando uno es una persona honrada y trabaja, aunque no tenga nada, duerme tranquilo, tiene paz. Pero hay gente que no puede hacer, o sea, está como ofuscado de tanta situación. Entonces, esa vida, yo creo que el pueblo de Dios no debe anhelarla. Nuestra mayor riqueza es el Señor. Y eso es el centro de nuestra vida. En el 14, dice, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Ellos están allí apelando al sentido común de pertenencia. No hay una cosa que le brinde más seguridad a un joven que una pandilla. Tú eres de nosotros ahora. Tú estás cuidado. Esto se da a veces entre los muchachos. Se da. Por ejemplo, en las escuelas se da eso. Allá en Gaspar Hernández tenemos 3 comunidades que son un poquito calientes. Las Canas, María Trinidad Sánchez y La Hoya. Esas son 3 comunidades. Entonces los muchachitos que vienen de ahí a veces traen ese espíritu de delinquir y que esto. Y yo recuerdo que una vez tuvimos que sacar alrededor de 6 o 7 muchachos por una situación que se dio y tuvimos que referirlos a otro centro, porque no podíamos tenerlo allá por cosas que pasaron. No es correcto expulsar a un estudiante de una escuela. Lo que sí es correcto es tomarlo y ponerlo o sea, asegurarse de que sigue estudiando.
Eso hicimos. Y un día yo sorprendí a un niño llorando con un llanto incontrolable. Entonces me lo llevan, el muchacho no quiere hablar, tiene hipío, hasta que no puede ni respirar llorando. Me lo llevan allá a ver si el psicólogo da con algo, a ver qué es lo que pasa. Evalúame ese caso y yo me pongo a hablar con el muchacho. Y cuando él se calma, él me dice, yo tengo miedo. Y digo, ¿y por qué tiene miedo? Porque todos mis amigos se fueron. ¿Y quién me va a proteger ahora? Porque él estaba cotillado. Ahí dice, no, mío, tú no necesitas quien te proteja. ¿Quién te protege aquí? Soy yo como psicólogo, los profesores. Y si tú buscas una mayor protección, pues como joven acércate a Dios. Busca del Señor, o sea, salte de todos esos ambientes. Entonces, a veces usted ve que quien no tiene ninguna esperanza invita a otros a una falsa esperanza. Por ejemplo, hay gente que piensan que ellos pueden hacer muchas cosas, invitan más gente a que vivan como ellos, pero la vida de ellos no tiene ningún fundamento. Entonces, ¿cómo puedo yo invitar a alguien? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el pueblo de Dios ha sido llamado a predicar con tanta energía, con tanta vehemencia? Porque nosotros sabemos quién es Cristo. O sea, cuando nosotros decimos a la gente, vengan a Cristo, decimos, ven a la roca eterna. Ven al fundamento seguro. No estamos diciendo, ven que estamos aquí inventando a ver si... No, a veces tú oyes algunos religiosos que ellos dicen, a veces, yo estoy aquí viendo a ver si el Señor me ayuda o si el Señor se ha fijado en mí. Señor, hemos sido perdonados. Y el Señor era muy claro. Con la gente que el Señor había llamado, él era muy claro. Él había pasado a esa gente de muerte a vida. Él era muy claro con eso. Es muy claro en la palabra con eso. No... Porque si usted se da cuenta de eso, hay mucha ambigüedad. Donde no está Cristo hay mucha ambigüedad. Por eso el Señor fue tenido por atrevido en sus tiempos. Cuando el Señor hablaba y decían, pero ¿y qué autoridad es esta? ¿Quién es este hombre que habla así, que se llama a sí mismo verdad, camino y vida? ¿Quién es este que está perdonando pecados? O sea, entonces el Señor no tuvo vacilaciones. Y a ese fundamento es que nosotros no llamamos a otra cosa. Entonces, muchos crímenes que se cometen hoy, vicios, cosas que no están bien, comienzan así de esa manera. Comienza como una invitación a que todos tengamos un asunto común, ¿verdad? Que tú también vas a gozar de lo que yo gozo. Y entonces, lamentablemente, a mucha gente se le llenan los ojos porque hay gente que consigue cosas así de fácil. Pero el modo y lo que se mueve en ese ambiente son cosas que desagradan a nuestro Dios. Y por eso son cosas que deben ser simplemente evitadas por nosotros. Entonces, luego sigue del 15 al 16 lo que sería el mandato a separarse del mal. Mandato claro. Esos dos versículos, 15 y 16. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de su vereda, ni se te vaya a ocurrir andar como ellos andan, y no se te vaya a ocurrir nunca andar los caminos que ellos transitan, porque sabemos lo que hay ahí. Y luego dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces aquí Salomón repite la advertencia con urgencia, la está repitiendo de nuevo aquí, no hagas esto. No solamente dice no participes, sino que dice ni siquiera andes en su camino. O sea, el apóstol Pablo dice en una ocasión que hasta vergonzoso es hablar de cosas que la gente hace. O sea, porque a veces cuando a veces hay gente que, como dicen por ahí el refrán, a veces dicen, hay gente que tú no lo ves, es como dicen, a ti eso no te gusta, pero te entretiene. En cierta manera, como que a veces usted ve a la persona contando cosas de cómo vive el mundo, que lo hacen con un gozo y con un brillo en los ojos. Hey, tú no sabes que... Y a veces se pareciera como que, en cierta manera, se goza o se divierte en ello. Entonces Salomón repite esa advertencia. No solamente no participes, sino que ni siquiera andes en su camino. Ni siquiera se te ocurra como la anécdota que hacíamos en aquella ocasión, la anécdota que hacíamos del hermano que se escapó y se metió a una disco. Porque él quiso, o se va a los impíos de cerca. Él dijo, dame yo entrar aquí. Entonces cuando se le llama la atención, él dice, no, yo fui a ver en el campo práctico del impío. Ustedes en la iglesia teorizan y teorizan, sí, pero que yo no tengo que ir a hacer algo indebido para yo saber que está mal, porque ya Dios me lo dijo. O sea, Dios ha sido muy claro.
Y ese tema mire, ese tema del aprendizaje por experiencia, en una ocasión alguien me decía que Dios requería en la iglesia personas experimentadas, decía. Pues yo decía, bueno, la experiencia tiene un papel, porque los años que se viven en el Señor otorgan crecimiento. Pero lo que yo no creo es que la forma en la que la iglesia opera se basa en experiencia humana. Yo creo que Dios ha dado un llamado especial a la iglesia y Dios se encarga de que estos hombres y mujeres tengan un corazón inquieto por su verdad y ellos van aprendiendo. Entonces a veces hay gente que te dicen a ti, no, pero tú no puedes hablar mucho porque tú no has cogido tanta calle. Tú te has creado una iglesia, pero gracias a Dios que no hemos creado una iglesia. Yo no necesito ir a probar la calle porque es mala. Ya Dios me dice en su palabra que así no debo hacer. O sea, no sé si me siguen, pero Dios da como ordenanzas. Y cuando Él da esa ordenanza, la da por un motivo o por una razón. Entonces, si pensáramos esta parte, por ejemplo, no solamente dice no participe, sino que ni siquiera andes en su camino. Pues, ¿por qué? ¿Por qué pensaríamos eso? Pues, porque ellos se apresuran a hacer cosas malas. Lo dice mismo el texto. Se apresuran a hacer cosas malas, un camino desenfrenado que conduce al desastre. Entonces, hermano, mire, si uno sabe que en un lugar que uno pueda frecuentar o una amistad que uno pueda tener, que nos puede llevar a pecar, nosotros tenemos que alejarnos, no esperar a caer. Yo tengo que alejarme, yo tengo que alejarme. Mira, esto no me está conveniendo porque esto no cuadra con el llamamiento que hay en mi vida. Así de sencillo. Entonces, la gente dice, pero mira, y este ahora que se cree, que no siente ni padece, pero es que, hermanos, nosotros no podemos esperar que el impío entienda lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso lo puede entender cuando uno, pues, le predica y el Señor tiene gracia. Luego, uno se sorprende en gran manera cuando uno ve personas que antes estaban en el mundo y luego llegan al Señor, uno se sorprende y uno dice, Señor, pero porque a veces uno puede llegar a ser incrédulo, o siendo creyente uno puede llegar a ser incrédulo de la obra de Dios. Por ejemplo, yo como creyente puedo mirar a alguien y decir, no, yo no creo que esa gente se convierta. Es demasiado tigre, está muy lejos. Pero el Señor lo acerca. Es el trabajo de nosotros predicar. Ustedes saben que no podemos nunca cometer el error de Jonás. Que Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Y la gente dice, ¿por qué será lo que le pasa a Jonás? Porque Dios lo está mandando y dice que no. Jonás tenía unas razones históricas y raciales para no ir a Nínive, porque Nínive era parte de la gente que lo habían esclavizado en antaño, anterior a la libertad que tenía el pueblo de Israel, después de la edificación del segundo templo. Entonces, cuando Dios le dice a Nínive, a esa gente, no por esa gente, yo no sé por qué Dios me manda a mí a predicarle a esa gente. Esa gente, bueno, fuera que se la llevara el enemigo a todos. Claro, porque es que esa gente lo que han hecho es buscarnos problemas a nosotros. Y el Señor que va, entonces ustedes ven la actitud de Jonás. Jonás va y lleva el mensaje, predica y allá se arrepiente la gente y todavía anda peleando con Dios. Porque nosotros, señores, miren, el Evangelio viene a nosotros como un regalo de gracia. Y la Biblia dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Que el Señor me perdone a mí si yo deseo el mal contra uno de mis conocidos. Yo decía que mira ese que va ahí, porque me hizo algún agravio en esta tierra, ¿verdad? Ojalá no se convierta nunca, para que él sepa lo que es bueno. No, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. Al contrario, y lo dije anteriormente, la falta de sabiduría de nosotros puede ser un tropiezo. Ser personas sin sabiduría, conforme a la sabiduría de Dios, puede alejarnos de personas. Y uno no puede darse ese lujo. O sea, yo no puedo decir que haya una persona de que está enojada conmigo por algo. No, o sea, y repetimos el asunto. Sí sabemos que pasan cosas a veces sin uno desearla. Por ejemplo, puede ser que alguien se enoje con usted sin una razón, pero ese enojo no depende de usted. Pablo dice que en cuanto de nosotros dependa,
estemos en paz con algunos, con todos los hombres. Entonces, si dice con todo, es con todo. Entonces, la idea es que el pueblo de Dios nunca debe ser sorprendido promoviendo las cosas que Dios no aprueba. Yo no puedo, o sea, decir que digan, pero ese hermano no cabe con nadie, ese hermano vive buscando problemas. O ese hermano hace esto, el otro, o sea, situaciones como de problema. Entonces la gente, mire el problema de esto, la gente que nos observa llega no a blasfemar en contra de nosotros, a blasfemar de Cristo. Porque yo recuerdo que tengo unos amigos de infancia que a ellos se les ha hecho muy trabajoso venir a la fe. Hay uno de ellos que, y los dos yo lo llegaba a invitar a la iglesia. Hay uno de ellos que iba y un día cuando salimos me dijo, oye, no me invites más a la iglesia, me dijo. Digo yo, ay, pero ¿y por qué no? Es que me molesta, o sea, me molesta cuando yo oigo predicando y me molesta, o sea, como que no le gustaba. Y hay otro que sí va, pero siempre oramos por eso, porque hay personas que tienen como una necesidad espiritual, pero ellos no logran entender todavía, o sea, porque una persona como muy espiritual habla mucho de Buda, habla mucho del Islam, del cristianismo, de Jesús, de la religión oriental, tiene un panteón en la cabeza de cosas, pero cuando usted investiga eso, a veces eso tiene una razón de ser. Por ejemplo, miren, yo recuerdo que la abuela de mis amigos siempre decía, yo no creo en un evangélico, nunca creo en un evangélico, decía. Y cuando tú le preguntabas que por qué, ella decía, no, porque yo tenía una comadre que era evangélica y que esa comadre destruyó un matrimonio y atento a cristiana. O sea, un sinnúmero de cosas que si bien se pueden dar en este terreno que nosotros vemos, pero que Dios no nos ha llamado a eso. Eso no tiene que ver con lo que Cristo es, ni tiene que ver con el llamado que Cristo ha hecho. Entonces, por eso, mientras más sabiduría de Dios uno tiene, uno logra testificar de mejor manera ante aquellos que no conocen al Señor. Porque la gente siempre tiene un arsenal a veces de moral, un arsenal moralista. A veces usted dice, no, mire, espérate, tú me ves así que yo no voy a ninguna iglesia, porque yo soy un hombre bueno, soy una mujer buena. Y siempre me acuerdo de un señor que yo le estaba predicando en una ocasión cuando yo trabajaba en el banco. La ventanilla siempre viene gente y se para y uno aprovechaba mientras hacía servicio, uno hablaba. No se podía hacer mucho porque decía, no puede estar hablando cosas ajenas, tiene que tener, pero a veces uno no interactuaba. Y yo le decía a un señor que yo me había convertido y él me mira y me dice, adiós, pero usted era tan malo. ¿Qué fue lo que usted hizo? Que se arrepintió. Yo le decía, pero no, es que yo no me arrepentí de alguna mala obra como usted la cataloga. Es que el arrepentimiento mío viene a raíz de mi naturaleza pecaminosa. El Señor murió por mí. Murió por ti también si la aceptas. Ese es un tema, no es un tema de que porque yo hice lo malo soy pecador. No, es que yo soy pecador desde adentro. Y todo lo que yo hago hacia afuera se constituye en un pecado. Entonces, no es, o sea, porque es como decía alguien en una ocasión, si nosotros nos hiciéramos pecadores por la obra, entonces hay una forma de ser plenamente salvo. Él decía, tú le dices a una persona que pida perdón por su pecado y de una vez lo inducimos en un coma, para que no haga más nada, para que se quede como un santo ahí acostado. No, no es así. Es que hay una dificultad dentro de nosotros y Dios tiene que hacer una obra en nosotros para nosotros ser diferentes. Es un asunto así, entonces olvídese, yo le dije, olvídese de que no seamos violadores, ni matadores, ni asesinos, olvídese de todo eso, que ese no es el tema. Ciertamente esas conductas se arraigan en el pecado, en menor o mayor grado, pero el asunto es más profundo que eso. El asunto tiene que ver con una naturaleza distorsionada que necesita de su creador. Entonces, versículo 17 al 19 sería la última sección. La última sección. Pero hermanos, tenemos que tener la suficiente sabiduría como para que nunca estemos promoviendo cosas que Dios no nos ha mandado. El trágico final del camino del pecado. Termina mal el pecado siempre. Por más que nos jactemos, por más que la gente diga que
Ellos viven de esa manera, que eso es lo correcto, termina mal. Sin Dios siempre se termina mal. Versículo 17 al 19. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. En vano, no va a tener ningún sentido. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ese es el trágico final del camino del pecado. A su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Miren, el mal termina atrapando a quienes lo practican. No se va a salir con la suya nadie. Y ahí es que uno se pone a meditar, hermanos. Por ejemplo, usted puede meditar profundamente en la obra de Cristo. Y usted puede decir, déjame ver qué fue lo que Cristo hizo. O sea, Cristo desciende, nace como un niño, crece, inicia su ministerio. Cuando inicia su ministerio, cumple su palabra, es entregado, es muerto, es colgado en el madero. Nosotros podemos pensar en todo eso, incluso hacer ese recorrido mental. Cuando usted se va directamente a la cruz y usted ve a Cristo allá ofreciéndose, y usted quizá pueda hacerse la siguiente pregunta en su mente: Señor, ¿por qué mueres? ¿Por qué mueres, Señor? Y ahí uno tiene la respuesta: morí por tu pecado. Morí por tu pecado. Y no simplemente muero por tu pecado, es que solamente yo podía hacerlo. Porque solamente yo podía ser representativo, como hombre morir y como Dios ser un pago definitivo. Entonces, cuando usted se da cuenta, hermanos, de dónde nos ha sacado el Señor, ahí es donde viene el gozo del creyente. Eso me acuerda a Habacuc, que Habacuc decía: pero Señor, tus ojos son muy santos para ver tanta maldad. Y cuando Dios se presenta delante de él y le dice: ok, Habacuc, hablemos. Y ahí empieza Habacuc a bendecir entonces. Y dice: que me quede sin nada, me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. O sea, por eso la queja se vuelve un pecado. Por eso yo está todo el día: ay, que mire ahora, y que se. Entonces, eso no habla de un corazón agradecido. La queja, y a veces nos sorprendemos a nosotros mismos quejándonos, y debemos arrepentirnos de eso, hermano. Sí, Señor, perdónanos por quejarnos tanto, por no ver realmente lo que tú estás haciendo por nosotros. Nosotros contamos con esa gracia de Dios. Pero el mal termina atrapando a quienes lo practican. De ahí nos sacó Dios, de prácticas pecaminosas. Yo no nací cristiano. Dios me permitió nacer en una familia de creyentes. Pero nosotros, y se lo he dicho en otras ocasiones, tenemos que tener clara nuestra identidad. Por ejemplo, hay personas que tú le dices: ¿por qué tú vas a esa iglesia? Y ellos te dicen: porque ahí nací, ahí me quedo. No fue así. No fue así. No es así. El caso de todo aquel que ha sido liberado por Cristo tiene que tener, como dice Pedro, una preparación para estar siempre alerta y de hablar con aquellos que demandan razón de nuestra esperanza. ¿Por qué tú eres creyente? ¿Tú quieres que yo te diga porque yo soy creyente? Porque Dios es todo. Podemos incluso usar la frase de Salomón: en principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tú quieres ser sabio, comienza a temer a Jehová. Entonces, el mal termina atrapando a quienes lo practican, y es como usted poner una trampa para agarrarse a usted mismo. Eso pasa con la gente. Su pecado lo alcanza, su modo de vivir luego se vuelve un problema, y es como le decía, hay gente que no tiene paz, porque ya la ha perdido a causa de esa forma de vida a la que nosotros debemos totalmente rechazar si en alguna ocasión nos invitaran. Y el pecado destruye al que lo practica, lo destruye. Si usted quiere saber si el pecado es algo serio, fíjese en esos eventos que relata la Biblia que van relacionados al pecado. El pecado trajo muerte al hombre. El pecado fue que hizo que el Hijo de Dios tuviese que venir en persona a resolver un problema que más nadie podía.
el lago de fuego existe a causa del pecado. El pecado es una cosa seria con la que nosotros nunca debemos coquetear, ni siquiera estar cerca. Por ejemplo, muchos piensan que pueden controlar la consecuencia del pecado, pero este texto enseña que el pecado destruye al que lo practica y que nadie puede burlarse de Dios. Es como tender una trampa en la que uno mismo se agarra. Y tocando el tema del pecado, ustedes saben que siempre va a venir la persona que te reclama o que en cierta manera se jactan de cosas que ellos encuentran en la Biblia. Por ejemplo, el pecado del mismo Salomón, el pecado de David, y el que hizo esto, el que hizo el otro, empiezan a hablar de todo eso. Pero lo que ellos no se dan cuenta fue de qué vino acompañado eso. Ok, David pecó y era un hombre tú te puedes llamar un hombre moderno en estos tiempos que tiene un corazón como el que busca asemejarse a Dios y tú vives así, pero acuérdate que David, sí, David lo hizo y bien yo tengo todas las facultades para poder hacerlo porque en mí existe carnalidad. Ahora bien, ¿no vemos en el ejemplo de David la desgracia que le cayó encima después de su pecado? O sea, no podemos hacer caso omiso de eso. Tenemos que ver la historia completa. La Biblia nunca muestra a ningún siervo de Dios que jugó con el pecado y que le fue bien después de ahí. Muestra arrepentimiento, pero muestra mucho dolor. Pecados que los alcanzaron, que los afligieron profundamente. Y mire, hermano, yo sé que la salvación uno no la pierde, pero el gozo uno puede perderlo por alguna cosita que hace. Y no es bueno perder el gozo. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos una unión matrimonial. Y yo digo, sí, somos esposos y probablemente como ella y yo hemos acordado muchas cosas, no nos vamos a separar nunca, sea, pero, ¿y el gozo entre nosotros? Qué feo se siente llegar a la casa, ¿verdad? Y llegar en contienda, en incomodidad. Entonces no debemos aspirar a tener una relación turbulenta con nuestro Dios. Él nos salvó y nos llamó a vivir para su gloria. Nos llamó a vivir en ese gozo perpetuo. Entonces, hermanos, ya en conclusión, Dios por medio de este pasaje nos está llamando a ser sabios, a separarnos del mal y a tener un firme rechazo ante todas aquellas cosas que desagradan a Dios. O sea, no es que cuento y que vamos a ver, que vamos a evaluar, no, hay cosas que ni siquiera merecen que le evaluemos. Hay cosas que uno simplemente tiene que decir, pues eso no es para mí. ¿Por qué? Porque son cosas que no edifican, no me acercan a mi Dios, no me aportan nada en mi crecimiento a la fe. Entonces son cosas que uno tiene que tenerla clara. Y saber que el mundo ofrece caminos fáciles, diversión, cosas rápidas, como le decía, beneficios rápidos, cosas que uno puede conseguir, pero ese camino es muerte, ruina y dolor. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor dice en su palabra que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, sabemos que Dios no es un Dios ajeno a todas las cosas. O sea, que nunca estemos buscando, incluso que hagamos como dice también la carta de Santiago. Que no digamos el año que viene yo iré y negociaré y haré, sino que uno debe ser sabio y tomar todos los planes que uno tiene y llevarlo a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, estos son mis planes. Dime tú cuáles van y cuáles no. Y el Señor hace su selección. Este va porque te conviene, este no va. Entonces todo lo que el Señor nos quita, por más que nos guste, por nuestro bien. Porque Él no quiere el mal para nosotros. Entonces, hermanos, evaluemos siempre nuestras amistades. Evaluemos nuestras ofertas. ¿Qué hay cerca de nosotros? Seamos firmes en nuestras decisiones y procuremos siempre usar la Biblia con sabiduría o en tiempo real. ¿Cómo así? Yo tengo que usar la Biblia sabiendo de que la Biblia tiene unos ejemplos prácticos y éticos que son para yo ponerlo en práctica. O sea que usemos la Biblia como lo que ella es, una luz para nuestra vida. Así que Dios les bendiga mucho. Hasta acá llegamos por hoy. Ya en lo adelante pues seguiremos avanzando más allá del versículo 19. Señor bueno que estás en los cielos. Gracias una vez más por habernos amado. Gracias por tu palabra aquí en medio nuestro. Gracias por los hermanos que están acá también compartiendo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Mira, Señor, que nos has dado palabra tuya para que nosotros seamos sabios
en nuestro proceder. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestro mal proceder, perdona las veces, Señor, que hemos decidido actuar con sabiduría terrenal y no con la tuya, y ayúdanos, Señor, en lo adelante a atesorar estas enseñanzas, estos mandatos que son, como dice tu palabra, como adornos a nuestra cabeza, como collares a nuestro cuello, que nuestra vida sea embellecida por tu sabiduría, de manera tal que podamos honrarte y por ende testificar mucho mejor acerca de ti. Todo esto, Señor, lo presentamos delante de tu trono y no lo hacemos por nosotros, sino que lo hacemos por los méritos de Cristo. Amén.